hecho, la excelencia en la que el Señor ha hecho. Por ejemplo, cuando uno ve algún milagro que el Señor ha hecho en su vida, alaba a Dios por eso. Sin embargo, la adoración es más profunda. La adoración tiene que ver con lo que Dios es. Cuando uno reconoce el carácter de Dios, ¿no? Lo que el Señor es. Dios es tú eres amor, tú eres poderoso, tú eres paciente, Señor, tú eres, no sé, todo sabiduría. La adoración tiene que ver con reconocer el ser de Dios. Bueno, yo me encontraba alabando al Señor en mi oración y honrándole al Señor por las obras que Él había hecho, milagros que Él ha hecho en mi vida, en mi casa, en mi familia, en la iglesia. Vemos milagros todos los meses, hermano. Este año ha sido un año donde hemos visto realmente cada mes milagros de Dios, de provisión, de sustento. Hemos aceptado, hemos entrado en desafíos grandes del Señor en este año. Y hasta acá hemos visto la mano del Señor obrando. Por supuesto que la alabanza está muy conectada con la adoración, porque las obras que el Señor hace tienen que ver con lo que Él es, ¿no? Él hace, uno es primero el ser y después el hacer, ¿no? Dice el dicho. Entonces, si Dios es bueno, siempre obrará bondadosamente con nosotros. Si Dios es fiel, siempre moverá su mano para que nosotros estemos suplidos, estemos completos en Él. Entonces, pero yo me encontraba así y empecé a notar en la oración, y el Señor me empezó a ministrar acerca de su grandeza, de su soberanía, de toda la obra de sus manos, que trasciende, por supuesto, a un individuo, a una familia, sino que el Señor obra en favor de ciudades, en favor de naciones, en favor de generaciones, ¿no? Y empecé a reconocer y a ver la mano de Dios en la creación, en el planeta en el que vivimos. Nada más, hermanos, mirar al cielo, nada más esta semana ver toda la lluvia que ha caído, ¿verdad? Y no podemos dejar de reconocer la mano poderosa del Señor en esa lluvia que ha regado nuestra provincia, ¿verdad, hermanos? Hoy, por ejemplo, el embudo está funcionando, porque el dique, ahora, hace 2 meses atrás íbamos, hermanos, al dique y daba angustia ir al dique, ¿verdad? ¿Sí o no? Ahí en la zona de Carlos Paz cruzaban el dique caminando la gente. Y hoy en día vamos para... ¿Alguien ha ido en estos días para allá? ¿Hoy ha ido alguien para allá? Muy bien. ¿Cómo está el dique? Está completo, ¿no? Está el embudo ahí funcionando, cosa que... Esa es la mano de Dios, hermano, porque nosotros dependemos de ese dique, ¿sí o no? La ciudad de... Bueno, ahora lo vamos a ver un poquito porque justamente lo preparé. Pero bueno, hablando y viendo la lluvia, alguno dirá, ay, el pastor alabando a Dios por la lluvia y a mí no se me seca la ropa en toda la semana, ¿no? ¿Y cuántos se habrán quejado de la lluvia, hermano? Más vale que llueva, ¿no? ¿Sí o no? Más vale la lluvia que sequía. Así que bueno, más vale orar que el Señor te provea un secarropa, ¿no? Y entonces no vas a tener problemas. En Santiago ha llovido también muchísimo, así que una gran bendición. Pero Dios obrando, hermanos, la creación del Señor, el universo, todo lo que Dios ha hecho, cómo funciona todo, cómo todo está en su órbita, cómo nada se sale de las leyes de la física, que Dios las estableció para que el universo funcione, para que el sol salga todos los días para nosotros. Amén. Nosotros tenemos esa seguridad, ¿sí o no? Los antiguos, hermanos, hace milenios atrás, cada día prendían, daban cánticos de alegría porque salía el sol, porque no tenían seguridad de que se iba a salir el sol, creían que el sol era un Dios. Entonces ahí estaban todas las mañanas esperando a ver si se le ocurría a ese Dios salir ese día. No había nosotros hoy sabemos y tenemos esa seguridad porque entendemos que hay una órbita, que hay todo un proceso, que hay un plan de Dios que está funcionando y que va a funcionar hasta el final de los tiempos, de acuerdo a lo que nos enseña la Biblia, la palabra de Dios. Amén. El libro de Génesis nos dice que siempre habrá invierno. Amén. Así que, hermano,
siempre va a hacer frío en la tierra. También nos dice que siempre habrá verano, así que las dos estaciones van a estar siempre, y eso va a hacer que el ciclo de la vida siempre esté funcionando. Y también nos dice la palabra que la ley de la siembra y la cosecha siempre será, nunca dejará de funcionar. Amén, hermanos. Así que eso nos da una gran seguridad, y hay un Dios que está detrás de toda esta organización, detrás de todo este sistema que funciona a la perfección, porque viene funcionando así por milenios. Amén. Así que pensando en esto, me vino esta frase: Señor, vos sos el gran arquitecto, has diseñado todo esto, y nosotros estamos dentro de este mundo, dentro de este planeta. Nos ha tocado vivir en esta generación, no nos ha tocado en otro momento, hermano. Algunos de nosotros podríamos haber nacido en el siglo pasado. Bueno, sí, algunos son del siglo pasado, ¿verdad? ¿Sí o no? Yo mismo soy del siglo pasado, ¿no? Somos analógicos, ¿no? Muchos de nosotros nos ha costado pasarnos a lo digital, y todavía estamos ahí. En mi caso de 1976, pero hay algunos que son bien del siglo pasado, bien profundo, ¿no? Ya digamos mediados del siglo pasado, ¿no? Eso ya es, ya son palabras mayores, ¿no? Nunca mejor dicho, ¿no? Mayores. Ahora, estaba pensando en obras que se han hecho en nuestro planeta Tierra. ¿Saben ustedes cuál es la obra arquitectónica más grande de nuestro planeta? La obra más espectacular, más grande, que más tiempo ha llevado, es la muralla china. La muralla china, algunos datos, no se ha tardado meses ni años en construir, sino milenios tardaron en construir. Muchas dinastías han pasado, muchísimos arquitectos, porque se fue construyendo por tramos. Pero, hermanos, cerca de 21,000 kilómetros de construcción son la muralla china. Es tremendo. Cruzando ríos, cruzando montañas, cruzando diferentes tipos de geografía. De hecho, dicen que es la única obra humana hecha por el hombre que se logra ver desde la luna, o desde los satélites se logra vislumbrar. Así que esa es la obra por excelencia, la más grande que el hombre ha realizado. Pensaba un poquito en la obra más grande de acá, de nuestro país, de Argentina. Y saben ustedes que, bueno, hay muchas obras grandes en Argentina: torres, edificios, complejos, pero la más emblemática es la obra Yacyretá, que es la represa, ¿no?, hidroeléctrica, que fue una obra monumental, arquitectónica y también de ingeniería, que se realizó mancomunadamente. Ahí estamos viendo algunas fotos. ¿Vimos de la muralla china alguna foto? A ver si tenemos una por lo menos de la muralla china. Ahí está, ¿no? Fíjense, hermanos, más de 5 o 6 metros de ancho en distintos lugares, 8 metros de alto y 21,000 kilómetros de construcción. Imagínense que de acá a Buenos Aires hay 700, 800 kilómetros, ¿no? Así que es como, haga la cuenta usted, ¿no? Cuántas veces ida y vuelta a Buenos Aires, con una función. Ahí está atravesando montañas. Es una obra impresionante, ¿no? Solo los chinos pueden hacer una obra así, ¿verdad? ¿Sí o no, hermanos? Porque nosotros, yo creo que nos hubiéramos quedado, no sé, por ahí de una torre a la otra. Bueno, la obra más grande en Argentina es el complejo hidroeléctrico Yacyretá, que fue hecho de manera mancomunada con Paraguay, y tiene la función de generar energía, tanto para Paraguay como para Argentina. Son 20 usinas. Imagínense que nosotros acá en el dique tenemos una. Ahí lo que vemos
en el dique la cola de la novia, que le solemos llamar, ¿no? Cuando sale el agua para el otro lado. Bueno, acá son 20 y tiene, a ver, ya te digo específicamente, 67 kilómetros es la construcción. Esto se terminó en 1994, fue terminada y fue inaugurada en el gobierno de Carlos Saúl, ¿no? Síganme, que no los voy a defraudar, ¿no? Y se terminó la obra Yacyretá, ¿no? Que está bien en guaraní el nombre. Muy bien, ahora si nos venimos a Córdoba, hermanos, la obra más emblemática, la obra arquitectónica más emblemática de Córdoba, aunque no es la más grande, pero sí es la más reconocida, también por lo que fue en la época que se construyó, fue justamente el dique San Roque, que ahí tenemos algunas fotos. Ese fue el primer dique que se llevó a cabo, ahí lo vemos al primero que se demolió, muchos ya de ustedes conocen la historia, y ahí atrás vemos el segundo dique que se hizo más alto, pero bueno, trabajaron ahí tanto en el primer dique como en el segundo dique, arquitectos muy reconocidos, como fueron el doctor Casafud, ¿no? Que ahí tenemos un colegio acá cerquita. El ingeniero Casafud fue uno de los principales diseñadores de toda la obra. También otro ingeniero, arquitecto que se llamaba Dumesnil, que después hizo el dique de Dumesnil también, más para acá. Y después también había otro constructor que era el que les daba la provisión de materiales, que se llamaba Vialet Macé, ¿no? ¿Les suenan todos estos nombres? ¿Ah? Que nosotros creemos que son pueblos y que alguien les puso así. Bueno, fueron hombres tremendos, ¿no? Que afectaron toda la zona. Y de hecho, este dique, hermanos queridos, el primer propósito por el cual fue construido es por la cantidad de inundaciones que había en la ciudad de Córdoba. Córdoba se había poblado allá por finales del 1800 y se inundaba cada 2 por 3, ¿no? En noviembre, en diciembre, era cuando venían las inundaciones, ¿sí o no, hermanos? Si no tuviéramos ese dique ahí, toda esa agua que ha subido ahora la tendríamos acá, ¿no? Así que damos gloria a Dios por ese dique, ¿sí o no? Por Casafuz y por Vialet Macé y por todos estos hombres que fueron los constructores, ¿no? Arquitectos. El segundo dique, bueno, toda una controversia ahí que no quiero entrar ahí, pero el ingeniero, el arquitecto fue Enrique Boneu, que fue menos conocido, menos reconocido, pero fue el que terminó el segundo dique allá por el año 1944. Fue cuando se terminó así como nosotros lo conocemos hoy en día. Arquitectos, hermanos, arquitectos, que vieron una construcción, una edificación antes que nadie. Nosotros ahora lo vemos fácil, pero lo difícil del arquitecto es que tiene que sentarse en algún momento a diseñar, tiene que ponerse a imaginarse cómo va a ser, hacer el estudio del terreno, etcétera, etcétera, cuál es la función específica, pero eso es lo más complicado del arquitecto y de la función de este oficio, de esta profesión, porque tiene que empezar a diseñar de la nada. Y eso me hace acordar mucho a nuestro Señor, a nuestro Dios, que es el gran arquitecto del universo. ¿Cuántos me dicen amén? Amén, hermanos. Mira, vemos estas obras y para nosotros son magníficas, para nosotros son extraordinarias, para nosotros uno se para ahí en el paredón y uno dice, wow, ¿cómo fue que se construyó todo esto? ¿Cómo fue que alguien empezó y terminó esto, ¿no? Nosotros cuando nos ponemos a hacer algo en casa, cuando construir una casa, hermano, para nosotros es tan complicado, a veces nos lleva toda la vida, ¿no? Ahora, la obra que el Señor ha hecho, la obra que el Señor ha diseñado, las obras que el Señor ha creado y ha construido son poderosas y son mucho más grandes que la obra que cualquier hombre pueda construir o pueda llevar a cabo. Amén, hermanos.
Quiero leerte un versículo que está en el libro de Hebreos, capítulo 3, versículo 4. No sé si lo tenemos, Flor, en la versión que te la pasé, que es la versión Palabra de Dios para Todos. No sé si la tenemos en esa versión. Bueno, la ponemos en la Reina Valera, en la versión que quieras ponerlo. Después yo lo leo acá. La versión Reina Valera dice: porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas, ¿quién es? Dios. ¿Lo leemos de nuevo? Porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Cualquier construcción, siempre hay alguien que la lleva a cabo, pero en última instancia, el que hace todas las cosas es Dios. Amén. Hay un versículo muy conocido en los Salmos que dice que si Jehová no edifica la casa, en vano trabajamos los que la edificamos, ¿no? Así que es el reconocimiento de que Dios está por encima de todas las cosas y que el gran arquitecto del universo y de todas las cosas es el Señor. Amén. Quiero leértelo de esta versión, Palabra de Dios para Todos, porque utiliza este término, arquitecto. Dice así esta versión, el mismo versículo: toda casa tiene un constructor, pero Dios es el arquitecto del universo. Amén. ¿Puedes decirlo conmigo? Dios es el arquitecto del universo. Amén. ¿Puedes decirlo otra vez? Dios es el arquitecto del universo. Dale un aplauso al Señor, aleluya. Él es el que ideó todo lo que vemos, lo que no vemos, lo que conocemos. El mundo espiritual, el mundo material, todo el Señor lo diseñó. Se sentó un día en la mesa con los planos a diseñar, a dibujar, a escribir, ¿no? A medir. Es el gran arquitecto y tiene un plan para todas las cosas. Ahora fíjense, la palabra arquitecto en este versículo y constructor en el versículo que hemos leído en la Reina Valera, en el griego original está compuesta por dos palabras: arcos, que es jefe o guía, arcos, y tectón, que es constructor. Así que arquitecto es la composición de estas dos palabras: jefe, constructor, o constructor que guía a otros constructores. Amén. Cuando alguien quiere hacer una buena casa, ¿no? Cuando uno va ahí edificando y va haciendo y va de alguna manera zafando, a veces como muchos de nosotros en la vida, vas construyendo, lo vas haciendo y vas contratando albañiles y te van ayudando. Pero cuando alguien quiere hacer un edificio, cuando alguien quiere hacer una construcción que perdure, algo que sea excelente, tiene que contratar un arquitecto, ¿sí o no? Tiene que haber alguien que se siente, que haga los planos, que esos planos sean firmados, que eso esté certificado para que esa obra sea perfecta a la vista, al diseño, pero también que se pueda sostener en el tiempo. Amén, hermanos. Así que el arquitecto es el guía o es el jefe de otros constructores. En una obra, todos los que acá han trabajado en obras, siempre hay un plano que hay que seguir. Y entonces van entrando los diferentes oficios, van entrando a la obra, ¿no? Primero hay que hacer los cimientos, entran los albañiles, estructura, pero después van entrando los plomeros, los electricistas, van entrando los decoradores, etcétera, etcétera. ¿Verdad, hermanos? Distintas ramas, distintos oficios, todos tienen que ver con la construcción, pero todos cuando van a hacer su trabajo agarran el plano, ¿no? Que lo diseñó, lo dibujó, lo midió, lo estableció en el plano el arquitecto, que es el guía de todos los demás constructores. Amén, hermanos. Entonces, el Señor es el arquitecto, es el jefe
de los constructores, es el guía de los constructores del universo. Amén. Del planeta Tierra, en el caso nuestro, que nos toca vivir acá, Él es el que nos guía, Él es el que nos dirige y Él es el que tiene el plano para que todo lo que suceda en nuestra vida, para que todo lo que nosotros hagamos sea bonito, sea lindo, sea algo que perdure, que quede establecido y que trascienda incluso las generaciones. Amén, amados. En Génesis nosotros vemos la creación y vemos cómo Jesús, como Dios, bueno, sí, el Señor, la Trinidad, creó el mundo que nosotros conocemos, el mundo que nosotros vemos. También en el Génesis nos habla de los astros, de cómo el Señor creó las lumbreras, la lumbrera mayor, la lumbrera menor, el sol, la luna, las estrellas. Vemos en los primeros capítulos de Génesis cómo Dios creó los animales, cómo creó las plantas, etcétera, etcétera. El constructor, ¿no? Haciendo, levantando este planeta Tierra, ordenándolo y creando todos los seres que íbamos a habitar este planeta, incluso al hombre, al ser humano, y nosotros vemos cómo lo construyó, cómo lo formó, ¿no? Del polvo de la tierra, ahí estaba ese maniquí o ese muñeco de barro, y el Señor sopló vida en él y el hombre vino a ser un ser viviente. Dios construyendo, el Señor obrando, siempre, siempre Él es el gran arquitecto. Quiero que me acompañen y que podamos leer en Isaías 45, versículos 18 y 19. Veamos lo que dice acá la palabra del Señor. Isaías 45, 18, 19, dice así: pues el Señor es Dios, Él creó los cielos y la tierra y puso todas las cosas en su lugar. Él hizo el mundo para ser habitado. ¿Para qué hizo el mundo el Señor? Para que sea habitado, no como estaba en el principio, ¿verdad? No para que fuera un lugar vacío y de caos. ¿Recuerdan ahí los primeros versículos? La tierra estaba desordenada y vacía, pero el Señor empezó a ordenar y empezó a construir, porque nuestro planeta fue creado para ser habitado. Amén. Yo soy el Señor, afirma, y no hay otro. No hay otro como nuestro Dios. No hay otro arquitecto como el Señor. Él es perfecto. Él es grande, Él es todo sabiduría. Amén. Y cuando Él planifica algo, hermanos queridos, eso es lo perfecto para nosotros. Por eso la palabra, cuando habla de la voluntad del Señor, nos dice que para nosotros es buena, es agradable y es perfecta, porque Dios lo ha diseñado. Amén. Ahora es importante que nosotros aprendamos a caminar en esos proyectos de Dios, en esa planificación de Dios, para que todo lo que se construya en nuestras vidas sea perfecto, sea agradable, sea bueno para cada uno de nosotros. Amén. La mayor dificultad, dije antes, para un arquitecto es comenzar, es empezar. Yo me imagino al Señor, déjenme que use un poco la imaginación, pero me imagino al Señor comenzando. En algún momento Dios tuvo que iniciar este proyecto llamado universo, y incluso las generaciones, nuestra vida, tu vida, tu nombre, en algún momento fue planificado por Dios. Es necesario que en el año 1976, el 12 de abril no me acuerdo la hora, ¿verdad? Pero naciera un muchachito que le iban a poner por nombre Marcos Quevedo, ¿no? Y así cada uno de nosotros estamos en el diseño de Dios, estamos en el plan de Dios. No, y hemos aprendido por mucho tiempo, nosotros no somos obra de la casualidad, sino que hay un propósito de Dios con nuestras vidas, y por eso hemos nacido en el año que hemos nacido, en el tiempo que hemos nacido, en la generación, porque hay un propósito.
de Dios, hay un plan del Señor que se tiene que llevar a cabo. Y cuando alguien empieza a caminar en el plan de Dios o en los planos del Señor, empieza a construir, entonces es cuando verdaderamente empezamos a sentirnos completos. Es cuando empezamos a edificar algo que va a permanecer y que va a hacernos sentir en el lugar adecuado, en el tiempo adecuado. Vamos a experimentar esa buena voluntad de Dios en nuestras vidas. Amén, hermanos. Siempre el comienzo, siempre cuando no hay nada, es lo difícil. ¿Sí o no, hermanos? Porque cuando uno ya tiene algo, cuando vos ya avanzás en un proyecto, dígame si no es verdad, hermano. Cada uno de nosotros cuando vamos a empezar algo. A mí me pasa mucho cuando empiezo a preparar una predicación. Hay momentos, los que predican acá, Javier, Maxi, los pastores acá, saben de lo que hablo. Cuando uno tiene que preparar una predicación, hay momentos que el Señor te da los textos en el mismo horario de la semana, o el Señor te da el tema. Hay predicaciones que fluyen, pero hay otras semanas que no. Y a veces yo me siento y digo, Señor, ¿cuál es tu palabra para el domingo? Oro por eso, y a veces estoy ahí con la computadora en blanco, ¿no? Y empiezo, wow, Señor, ¿qué es lo que querés? ¿Qué es lo que querés hablar? ¿Qué le hace falta a la iglesia? ¿Por dónde nos está guiando? Y a veces el momento más difícil, por lo menos para mí, es ese, cuando no tengo nada, cuando tengo la hoja en blanco. Pero cuando empiezo a escribir y empiezo a recibir del Señor unos textos, un concepto, algo, una necesidad de la iglesia, una palabra profética que el Señor da y va por ahí, ya cuando empiezo, después empieza a fluir. Y cuando ya voy por la mitad, y normalmente me pasa que al final no paro de escribir, porque me empieza a bajar todos los archivos, ¿no? El Señor. Pero al comienzo es complicado cuando no hay nada, ¿verdad? No sé si te pasa a vos, pero cuando vas a empezar algo siempre lo más complejo es cuando no tenemos nada, cuando tenemos en blanco y hay que empezar a programar, a diseñar o a proyectar el año que viene por delante. Por ejemplo, necesitamos orar para proyectarlo, para que el Señor nos muestre cuál es el plan que Él tiene para nosotros. Amén, hermanos. Por eso es necesario que anotemos, es necesario que escribamos lo que Dios nos habla, lo que Dios nos guía, porque eso es plan de Dios para nosotros y nos va a ayudar para después desarrollarlo a lo largo de los meses que tenemos por delante en el 2025. Ahora, fíjense, Dios es especialista en hacer cosas de la nada. Decirle al que tenés al lado, Dios es especialista. Esto que a nosotros nos cuesta mucho, al Señor le encanta, ¿no? Es feo cuando no tenés nada. Incluso muchos de nosotros cuando proyectamos no tenemos ni plata, ¿no? O sea, no tenemos el diseño y después vemos en la cuenta y no tenemos la plata tampoco. Entonces, pero bueno, nosotros estamos acostumbrados a hacer cosas sin nada, ¿no? Y avanzamos. Bueno, algo tenemos de nuestro Dios, de nuestro Señor, que es especialista en hacer cosas de la nada. Quiero que leamos este texto que se encuentra en Romanos, capítulo 4, versículo 17. Mira lo que dice acá la palabra. A eso se refieren las Escrituras cuando citan lo que Dios le dijo. Aquí está hablando de Abraham, lo que Dios le dijo a Abraham. Te hice padre de muchas naciones. Eso sucedió porque Abraham creyó en el Dios que da vida a los muertos y que crea cosas nuevas. ¿De dónde? De la nada. Y que crea cosas nuevas de la nada. Ese es nuestro Dios que da vida a los muertos y crea cosas nuevas de la nada. Amén. La versión Reina Valera dice, y llama las cosas que no son como si fuesen. Ese es nuestro Dios. Llama las cosas que no son como si fuesen, o para que vengan a la existencia, dice otra versión. Amén. Nuestro Señor, nuestro Dios, es experto y además le gusta de la nada poder crear, hacer algo bonito, bueno, que se sostenga en el tiempo. Ese es su plan
con cada uno de nosotros. Yo anotaba acá, ponía en mis notas, solo el gran arquitecto, solo el jefe constructor puede construir de la nada, hacer de la inexistencia existencia, fabricar de la muerte vida. Ese es el gran arquitecto, ese es nuestro Dios. Dar luz en medio de las tinieblas, hacer una gran nación, como en este caso con Abraham, de un hombre anciano y de una mujer estéril. El gran arquitecto. Amén. De la nada Dios puede hacer. ¿Cuántos me dicen amén? Entonces apliquémoslo a nuestra vida, hermanos. Este mismo gran arquitecto puede construir una gran obra en tu casa. Dios puede hacer de un padre que ha sido un desastre, de alguien que no ha sido un buen padre, Dios puede hacer un padre excelente. ¿Cuántos me dicen amén? Ese es el gran arquitecto. Y le gusta al Señor. Y parece que el Señor es especialista. Y además algo provoca en él tomar lo vil y lo menospreciado del mundo. Y con eso, que no vale un peso para nadie, que es un desastre, que no ha podido en sus propias fuerzas, que no ha logrado nada, ahora en Cristo Jesús el Señor puede transformarlo y hacer que ese hombre sea un buen papá, un buen esposo. Amén. De un esposo que ha sido un desastre, que ha sido un infiel, un mujeriego, no sé, que ha tenido vicios, se ha gastado todo por ahí. Cuando el Señor lo agarra, lo puede construir, ¿no? De esa ruina de hombre puede construir un buen padre, un buen esposo, un buen trabajador. ¿Cuántos me dicen amén? Amén. Ese es nuestro Dios, es el gran arquitecto de nuestras vidas, el gran arquitecto del universo. He visto en muchas ocasiones cómo Dios ha tomado una familia destruida, en las ruinas, una familia que ha venido en los escombros a la iglesia y han empezado a dejar que el gran arquitecto construya, opere en su vida, que Dios empiece a obrar. Han empezado a dejar que el diseño de Dios se aplique a su vida, que la palabra de Dios sea práctica en ellos, y esa familia ha empezado a reconstruirse. Y el Señor ha hecho algo hermoso, bonito y que perdura para toda la vida. ¿Cuántos me dicen amén? El Señor lo puede hacer con nosotros. Todo lo que se ha destruido, todo lo que no hemos podido, todo lo que no hemos alcanzado, todo lo que quizás en nuestra fuerza hemos querido y a lo mejor lo hicimos haciendo chapuzas, ¿no? Se dice en España, ¿no? Chapuceramente sería, se dice en España, que ¿cómo sería acá, no? Chapuza, ¿cómo sería acá en cordobés básico? Algo así nomás, chambón, ¿no? Así, a veces nosotros hacemos la vida así a la chamboneada, ¿no? Vamos haciendo, vamos improvisando y se va haciendo así nomás. Mira, el Señor quiere hacer algo precioso con vos. ¿Cuántos me dicen amén? Decirle al hermano que tenés al lado, Dios va a hacer algo lindo con vos. Y además de lindo, algo que va a permanecer en el tiempo. Hermoso y firme. ¿Sí o no? Amén. Como el primer dique que construyeron aquí en Córdoba, Casa Fu, que después quisieron dinamitarlo todo y no pudieron. De hecho, ahí está, en la foto se ve todavía, cuando baja el dique se ve, no pudieron, decían que no iba a funcionar y por eso lo dinamitaron. Algunos dicen que había un montón de intereses políticos ahí, que no era verdad, pero bueno, eso es parte de historia vieja. Pero, hermanos, que el Señor haga algo firme en nosotros. Amén. De a poco, de a poquito, pero que el Señor vaya construyendo. Deja que el gran arquitecto tome control de tu vida. Los muchachitos acá, los adolescentes, los jóvenes, por favor, dejen que el gran arquitecto, dejen que los planos de Dios bajen. Eso baja en oración, eso baja cuando leemos la palabra. Ahí está el diseño de lo que Dios quiere para nuestras vidas. ¿Cuántos me dicen amén? Para nuestra familia. Y cuando vos lo empezás a aplicar y empezás a construir, vos sos el que tenés que hacer, por supuesto, pero en última instancia Él es el guía, Él es el constructor mayor. Amén. Y vos vas construyendo de acuerdo al diseño de Dios. Y eso que vas haciendo va siendo de bendición para vos, para tus generaciones, para los que están a tu alrededor.
Amén. El Señor puede reconstruir ministerios que se han destruido por causa del pecado. Él puede volver a formar un ministro, un obrero, alguien que cayó, alguien que traicionó el evangelio. ¿Cuántas veces lo hemos visto? Cuando ha habido arrepentimiento genuino, sincero, gente que ha llorado su pecado y que ha pasado un proceso de restauración, y el Señor ha empezado otra vez a reconstruir su vida, su ministerio, su familia. Amén, hermanos. Porque el propósito de Dios no se termina, el propósito de Dios es eterno para nosotros. Y siempre que haya arrepentimiento, que haya algo genuino que ocurra en nuestras vidas, el Señor nos volverá a meter y volverá otra vez a aplicar su diseño en nuestras vidas. Amén, amados. ¿Cuántos me dicen amén? Por supuesto, uno tiene que pasar las consecuencias a veces de las malas decisiones que uno toma, y eso es inevitable. Pero Dios siempre nos recibe y siempre el Señor nos va a restaurar y nos va a dar otra oportunidad. Amén, amados. Tenemos miles de ejemplos en la palabra. Uno de ellos es el rey David, cómo pecó, cómo cayó, adulteró, además mintió, además asesinó a uno de sus soldados más fieles. O sea, metió la pata hasta acá, cada vez peor. Durante un año ocultó su pecado. El rey David, hermanos. Un hombre conforme al corazón de Dios. Pero cuando fue confrontado con su pecado, lo reconoció, se arrepintió de corazón y lloró su pecado. Se humilló delante de Dios y el Señor lo restauró, lo levantó. Amén, amados. Dios lo puede hacer en medio de nosotros. ¿Cuántos me dicen amén? ¿Cuántos lo creen? Amén, hermanos. Ese es el gran arquitecto, ese es nuestro Señor que puede reconstruir también nuestras vidas. Ahora, quiero hablarte de la obra maestra del gran arquitecto. ¿Saben ustedes que leyendo acerca del ingeniero Casafús y de también el arquitecto Duménil, saben que la obra del dique San Roque, en su momento, a finales de la última década del 1800, fue el dique más grande a nivel mundial? Fue la construcción en digamos, en esa esfera, ¿no? en esa área, como represas, dique, fue la más grande del mundo. Así que muchos arquitectos venían, muchos ingenieros venían a ver la obra que se había hecho acá en Córdoba. De hecho, uno de los más importantes que vino fue el ingeniero Eiffel, el que construyó la Torre Eiffel. Estuvo acá y aprendiendo. Fíjense. Ahora, todo arquitecto tiene una obra maestra, hay muchas construcciones que hace, pero los arquitectos reconocidos tienen una construcción que fue la cúspide de su profesión, o que fue la obra maestra, ¿no? De su diseño, de sus manos. Y por eso, en el caso de estos hombres que te he nombrado, ha quedado marcada la historia de nuestra ciudad, porque llevaron a cabo una obra que trascendió generaciones. ¿Verdad, hermanos? Ahora, ¿cuál es la obra maestra de este arquitecto del universo que es nuestro Dios? Quiero que lo veamos juntos. ¿Están conmigo, hermanos, unos minutos más? Amén. Miren. El libro de Salmos es el primer libro que describe en un versículo que se encuentra en el Salmo 118, versículo 22 y versículo 23 también. Si podemos leer esos versículos, Salmo 118, 22, 23, dice así el Salmo: la piedra que los constructores rechazaron ahora se ha convertido en la piedra principal. 23, esto es obra del Señor y es maravilloso verlo. Amén. Ahora, fíjense, el salmista acá habla de la piedra angular. El salmista está alabando a Dios y empieza a profetizar.
Nosotros sabemos de quién está hablando el salmista. Todavía Cristo no había venido, todavía el Señor no había venido a la tierra, pero muchos salmos ya apuntaban hacia la venida de Cristo. Y este salmo empieza a describir la piedra principal o la piedra angular de esa gran obra maestra. Porque Dios construyó muchas cosas, hermanos, ¿sí o no? Lo vemos en el Génesis, nos habla toda la Biblia, todo lo que Él ha hecho, los astros, el universo, etc. Pero hay una obra maestra que el Señor diseñó y que Dios ha construido. Amén. Este salmo nos empieza a mostrar y nos empieza a hablar de la piedra principal de esa construcción que Dios ha diseñado en la eternidad. Ahora, Mateo 21:42, si me acompañan ahí, Mateo 21:42, ahora vemos a Jesús acá delante de los fariseos y el Señor está hablando de una parábola, la parábola de los obreros malvados, y el Señor cuenta ahí la parábola de un hombre que tenía una viña y que la arregló y que hizo una torre, que la cuidó y que después se la dejó a unos obreros y que él se fue a otro país. Ese es el resumen de la parábola. Dice, después este hombre, el dueño de la viña, envió a unos obreros, a unos siervos suyos para que se llevaran la parte de la cosecha que le correspondía a él como dueño. Y los que había dejado ahí cuidando la viña, obreros que habían quedado en ese terreno, dice que mataron a los obreros, golpearon a los obreros que él enviaba a tomar la cosecha. Entonces este dueño de la viña tomó a su hijo y lo envió para que negociara y arreglara con estos obreros para recoger la cosecha o tomar la ganancia que a él le correspondía. Y dice que estos siervos malvados se habían adueñado de la viña y que terminaron matando al hijo del dueño, ¿no? Entonces Jesús estaba haciendo referencia y él estaba hablando a la multitud, pero los fariseos estaban ahí. Entonces, en este contexto, los fariseos dicen que se dan cuenta de que el Señor Jesús estaba hablando de ellos, porque ellos eran los líderes espirituales de Israel en ese momento. Y de alguna manera el Señor les había confiado la nación de Israel y la espiritualidad, la adoración, la comunión con Dios de la nación dependía de ellos. Y ellos habían rechazado al dueño de la nación y ahora estaban rechazando al hijo también. Rechazaron a los profetas, ¿verdad? Son los siervos, mataron a los profetas, pero ahora estaban rechazando al Señor Jesús. Y en este contexto es que el Señor Jesús toma, cuando les habla a los fariseos y los confronta con esta verdad, eran los religiosos, aparentemente los líderes espirituales, pero en su corazón había envidias, había celos, la religiosidad se había apoderado de sus vidas. Entonces el Señor los confronta acá y toma ese versículo, esa escritura del Salmo y la trae a sus días. Dice así, Mateo 21:42. Entonces Jesús le preguntó, ¿nunca leyeron en las escrituras: la piedra que los constructores rechazaron ahora se ha convertido en la piedra principal? Esto es la obra del Señor y es maravilloso verlo. Amén. Toma el salmo. Aquel salmo estaba profetizando y nos estaba hablando acerca de Jesucristo. Ahora el mismo Señor Jesús vuelve a tomar esa palabra. Ahora, acompáñenme al libro de Hechos, porque ahora vemos acá a Pedro y a Juan, después de haber hecho el gran milagro con aquel hombre que era cojo en el templo de la Hermosa, aquel que estaba a la puerta y fue levantado. Ahí se armó un revuelo. Ellos predicaron el evangelio, la gente alababa a Dios por ese gran milagro, pero Pedro y Juan fueron arrestados por los religiosos. Otra vez ahí los fariseos, los líderes espirituales, entre comillas, los tomaron y los encarcelaron la noche. El día siguiente ellos están delante del concilio y les están obligando a que no predicaran más. Y ahí es cuando ellos le dicen: ¿a quién tenemos que obedecer? ¿A Dios o a los hombres? ¿Qué tenemos que hacer? Pero en ese contexto es cuando Pedro vuelve a tomar
estos versículos. Hechos capítulo 4, versículo 11. Y Pedro les dice, delante del concilio, que se estaba jugando la vida, estaba Pedro ahí, se estaba jugando el pellejo, pero él les dice, pues es Jesús a quien se refieren las escrituras cuando dicen, la piedra que ustedes, los constructores, rechazaron, ahora se ha convertido en la piedra principal. Y Pedro ahí con denuedo hablaba la palabra y decía, no vamos a dejar de predicar a Cristo, porque Él es la piedra angular, el que ustedes crucificaron. Eso es lo que le está diciendo. Rechazaron, ¿verdad? Los constructores rechazaron. Dice, ustedes lo torturaron y ustedes lo mataron. Ahora Dios, el gran arquitecto, diga conmigo, el gran arquitecto, lo resucitó. Y la piedra, el hombre que los religiosos, la religión, las estructuras humanas rechazaron, ahora el Señor en su plan divino perfecto, porque es el diseñador de los diseñadores, ¿verdad? Lo resucitó al tercer día y ahora lo ha transformado en la piedra principal, la piedra angular de la construcción, de la obra maestra de Dios. Amén. Amén, hermanos. Y es el mismo Pedro, el mismo apóstol Pedro, años después, cuando escribe su carta, fíjense que el apóstol Pablo compara y habla de Jesús como la cabeza y la iglesia como el cuerpo de Cristo. Pero el apóstol Pedro hace otra comparación y la encontramos en 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 4 en adelante. ¿Están conmigo, hermanos? ¿Lo leemos juntos? Dice así la palabra. Ahora ustedes, Pedro le está hablando a la iglesia en este momento, está en ese contexto. Ahora ustedes se acercan a Cristo, quien es la piedra viva principal del templo de Dios. La gente lo rechazó, pero Dios lo eligió para darle gran honra. Y ustedes son las piedras vivas con las cuales Dios edifica su templo espiritual. Además, son sacerdotes santos por la mediación de Jesucristo. Ustedes ofrecen sacrificios espirituales que agradan a Dios. Como dicen las Escrituras, pongo en Jerusalén una piedra principal, elegida para gran honra, y todo el que confíe en Él jamás será avergonzado. Amén. Ese es nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Así es, ustedes los que confían en Él reconocen la honra que Dios le ha dado, pero para aquellos que lo rechazan, la piedra que los constructores rechazaron ahora se ha convertido en la piedra principal. Otra vez en la palabra, esa escritura resurge otra vez en boca del apóstol Pedro, que compara ahora a Cristo con la piedra angular, como viene hablando la palabra, pero a la iglesia como piedras vivas y parte de la construcción de Dios, del diseño perfecto de Dios, de esta obra maestra, de esta obra que va a coronar los diseños de Dios, los planes del Señor. Amén, hermanos. Yo ponía acá en mis notas, nosotros éramos escombro muerto, pero al creer en Jesús somos transformados en parte de esta gran construcción que el gran arquitecto del universo ha diseñado. Vos y yo, hermano querido, éramos escombro, pero el Señor nos ha transformado en piedras vivas y parte de esta gran construcción en el nombre de Jesús. Si estamos alineados con el Señor Jesucristo, que es la piedra principal, que es la piedra angular, hermanos queridos, nuestra vida será fructífera. ¿Cuántos me dicen amén? Amén, amados. Y todo esto te lo he dicho para llegar a este versículo en el libro de Efesios, si me acompañan ahí. Efesios capítulo 2. Versículo 9 al 10. Mira qué precioso lo que dice acá la palabra de Dios. Efesios 2, 9. La salvación no es
un premio por las cosas buenas que hayamos hecho. La salvación no es por obra. Decirle que tenía al lado, sacudirlo y decir: la salvación no es por obra. Así que por más buenos que seamos, hermano, la salvación no tiene que ver con eso. La salvación es por fe. Amén. El que cree y fuere bautizado será salvo. ¿Sí o no? Amén. Así que no tiene que ver con las obras, no tiene que ver con lo que hacemos. Tiene que ver con lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Y si nosotros lo creemos y lo confesamos con nuestra boca, ¿verdad? El que confiese que Jesús resucitó de entre los muertos, ese será salvo. Así que la salvación no es un premio, no es un galardón por las cosas buenas que hayamos hecho. Así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo. Pero el verso 10 dice: pues somos la obra maestra de Dios. Decid conmigo: somos la obra maestra de Dios. Somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo. ¿En quién? En Cristo Jesús. ¿Quién es Cristo Jesús? En el contexto que estamos predicando hoy, que el Señor nos está hablando. Él es la piedra angular, la piedra principal. Amén, hermanos. No sé si tenemos alguna fotito ahí, Flor, de la piedra principal, como eran las construcciones antiguas. La piedra angular o principal era la primera que se ponía, por supuesto, y es la que marcaba la línea de cómo debían ser construidas las paredes. La otra, ahí está, ¿ve? Esa era la piedra angular, la piedra principal, y de ahí en adelante ese ángulo, esa piedra marcaba la línea de cómo debían ir las paredes. Amén. Entonces Cristo es la piedra angular. Y saben que sobre todo en las construcciones romanas, hermanos, en muchas ocasiones en la piedra angular ahí iba escrito el nombre del arquitecto. Ahí dejaba su firma, así como en un cuadro, ¿verdad? Ahí está, abajo está la firma del pintor. Los arquitectos, los constructores dejaban su firma en la piedra principal, en la piedra angular. Amén, hermanos. Decime si no te habla todo esto. Es figura de lo que el Señor ha hecho espiritualmente en nosotros y con la iglesia. Cristo es la piedra angular y principal. Y todas las demás piedras somos nosotros, la iglesia del Señor, piedras vivas que hemos creído en Él. Y en Cristo, hermanos queridos, nosotros somos la obra maestra de Dios. Somos la cúspide, somos la mayor construcción que el Señor ha creado, la más perfecta, es la iglesia de Cristo. Amén. Estamos cimentados en la piedra angular, en el cimiento, en la que marca la línea, la que nos alinea, que es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y así como la otra pared, la otra foto que mostraste, así tenemos que estar unidos nosotros. Amén, hermanos. ¿Cuántos me dicen amén? Ahí estás vos, ahí estoy yo, ¿no? Siendo piedras vivas, parte de esta construcción que el Señor ha diseñado y que está creando, ¿ah? Que sigue avanzando con piedras que se van añadiendo, que van creyendo en el Señor Jesucristo. ¿Cuántos me dicen amén? Amén. Mira al hermano que tenés al lado, míralo con cara de piedra. ¿Cómo sería? ¿No? Algunos dirán con cara dura, ¿no? Algunos tienen cara de laja, ¿no? Cara dura. No, con esa cara no, eso es del mundo, ¿no? Pero con cara de piedra viva, ¿no? Estamos unidos, somos parte de la misma construcción. Amén, amados. Es tremendo cómo el apóstol Pedro recibe esta revelación, así como el apóstol Pablo recibió la revelación de la cabeza, Cristo, y el cuerpo, la iglesia, los miembros, todos unidos por las coyunturas, etcétera, etcétera. Pedro recibe esta revelación. Cristo es la piedra principal y nosotros somos piedras vivas, que somos parte y estamos alineados con Él, pero formamos una construcción que es la obra maestra del Señor. Amén. Amén, amados. La obra perfecta de Dios. Y mira que nosotros a veces menospreciamos a la iglesia
Y mira que nosotros a veces criticamos a la iglesia del Señor. Mira que nosotros a veces hablamos mal y le vemos los defectos a la iglesia del Señor. Y nos dice la palabra que nosotros, hermanos queridos, somos la obra maestra de Dios. Amén. Amén, hermanos. Ahora hay algo que tenemos que tener muy en cuenta, y con esto termino, hermanos. Que nosotros somos la obra maestra del Señor, pero en Cristo Jesús. Amén. Porque en Marcos que veo, escombros, ruinas, nada, ¿no? La vieja vida. Ahora, cuando alguien acepta a Cristo en su corazón, recibe la piedra angular, ¿no? Entonces se puede alinear al diseño de Dios, al diseño del gran arquitecto en el cielo, en la eternidad. Y todo lo que empieza a ser construido, todo lo que empiezas a hacer, se hace bonito, se hace hermoso a los ojos de Dios y se hace consistente, perdura, bendice a la persona, a la familia y a los demás. Amén. La iglesia se va construyendo. ¿Cuántos me dicen amén? Amén, amados. Quiero decirte esto y quiero transmitirte esto. En primer lugar, repasando un poquito, recordarte, hablarte de la grandeza del Señor. El gran arquitecto es Dios. Todo sabiduría, todo entendimiento. Pone tu vida en las manos del gran diseñador. ¿Cuántos me dicen amén? Estate tranquilo, hermana querida, hermanos queridos, estemos tranquilos. Porque Dios no está improvisando en nuestras vidas. No está haciendo una chapuza o un apaño o una chamboneada, no. Hay un diseño, hay un plan, hay un plano general para la iglesia, por supuesto, pero hay una planificación específica para tu vida, para tu casa, que el Señor la tiene. Y así como el Señor, por ejemplo, a Moisés le bajó los diseños de cómo debía funcionar la nación de Israel, lo hizo con una nación y Dios construyó una nación que él había planificado y le bajó los diseños a Moisés específicamente de cómo debían, ustedes lo saben, ¿verdad? Cómo debían ser el tabernáculo, cómo debían ser las leyes. De la misma manera, el Señor nos puede bajar a nosotros el diseño de nuestra casa. ¿Cuántos me dicen amén? Amén, amados. ¿Cuántos lo creen conmigo? Tenemos que buscar a Dios y confiar en el Señor y obedecer su palabra, sus estatutos, sus mandamientos. Ahí está el diseño para que la construcción sea perfecta en el nombre de Jesús. Ahora, Él es el gran constructor. Él es el arquitecto por excelencia. Pero tenemos que entender que la obra maestra somos nosotros. Amén. Y así como Cristo, la piedra angular, fue rechazado, de la misma manera nosotros como piedras vivas muchas veces podemos ser rechazados. El mundo quizás no entienda, el mundo quizás no vea, el mundo quizás menosprecie lo que Dios está haciendo en nosotros. Pero nosotros tenemos que valorarlo. Y nosotros tenemos que comprenderlo. Se nos tiene que revelar, hermanos queridos, que la iglesia de Dios somos la obra maestra del Señor. ¿Cuántos me dicen amén? Amén. Mira que Dios creó cosas. Esto me decía el Señor y me lo hacía entender fuertemente. Marcos, yo creé el universo, las estrellas, el sol, la luna, la tierra, los mares, los peces, los animales, etcétera, creación de Dios que nos maravilla, ¿verdad? ¿Sí o no, hermanos? Cuando vemos los paisajes, cuando vemos, no sé, estudiaba en estos días con mi hija las cataratas del Iguazú, ¿no? Estábamos estudiando y estoy ahí, ¿no? Estoy con el agua, hermano. Me he tirado toda la semana estudiando la historia de las cataratas del Iguazú. Iguazú, ¿saben lo que significa Iguazú? Agua grande, ¿no? En guaraní, ¿no? Iguazú, agua, ¿verdad, hijita? Amén. Aprobó, se sacó muy bueno mi hija en esa prueba, ¿no? Bueno, con el maestro que tiene, claro, ¿no? Agua grande. Y cuando uno ve, ¿no? Y veíamos en YouTube imágenes de la catarata, claro, eso, imagínate, hermano, los aborígenes, ahí, agua grande, ¿cómo le va a poner a eso? Sí, inmenso, ¿no? Impresionante. Creación de Dios. Amén, hermanos. Amén, hermanos. Cuando en estos días la lluvia, los truenos, ¿no?
y uno parece que se va a caer del cielo. Creación de Dios. Nuestro Dios es grande, es poderoso. Amén. Ahora, todo eso fue creado por Dios y es creación del Señor y nos maravilla. Pero todo eso, incluso el hombre, hermanos, incluso el hombre, el primer Adán, creado por Dios, con toda la maravilla de nuestro cuerpo y de cómo funcionan las células, las neuronas y la conexión que tiene el sistema nervioso con todo nuestro cuerpo, ¿no? Las coyunturas, y que es maravilloso, que a veces ni siquiera los médicos pueden llegar a comprender todo cómo funciona nuestro sistema, nuestro cuerpo. Aún el hombre, hermanos, aunque es creación de Dios, no es la obra maestra de Dios. Amén. Ese primer Adán no lo fue, pero el segundo Adán, Cristo Jesús, la obra maestra de Dios, la obra perfecta, la culminación de la obra del gran arquitecto es Cristo en nosotros. Cristo en nosotros, la piedra angular. Amén. En Cristo Jesús nosotros somos la obra maestra de Dios. Amén. Ese es el diseño del Señor. Dios se las ingenió de alguna manera para que nosotros podamos recibir a Cristo en nuestro interior y podamos ser la iglesia. Y hombres corruptos, hombres que estábamos perdidos, hombres que estábamos lejos del Señor en el pecado, haciendo un desastre con nuestra vida, ahora de repente podemos construir la obra de Dios. Podemos honrar a Dios. Podemos bendecir a nuestra familia, a nuestras casas. Amén. Podemos vivir y podemos sentir como Cristo. Haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Podemos ser humildes, y en otro tiempo éramos orgullosos, no le pedíamos perdón a nadie. Eso es para los débiles. Y ahora de repente acá estamos derramando lágrimas en la presencia del Señor. Perdóname, Señor. ¿No? Gloria a Dios. Porque en ese quebranto hay restauración. Amén, hermanos. ¿Cuántos me dicen amén? Es el diseño de Dios. Nadie más lo pudo hacer. Nadie más lo podría haber hecho. Solo el gran arquitecto del universo, de la historia, que es nuestro Dios. Todo sabiduría. Amén. Y que la piedra que desecharon los seres humanos, el Señor la tomó y la transformó en la piedra angular de este edificio que es la iglesia del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Dale un aplauso al Señor si lo crees conmigo. Aleluya. Dale fuerte, fuerte, fuerte ese aplauso al Señor. Aleluya. Amén. Aleluya. Y ponete de pie, oramos juntos. Bendito sea tu nombre, Señor. Cristo Jesús. Cristo, Cristo, Cristo. Cristo, Cristo. Y viene el enemigo a decirnos que no valemos nada. Y viene el enemigo con pensamientos de desánimo y en ocasiones menospreciando a los hijos de Dios. Y viene el enemigo con pensamientos de derrota en muchas ocasiones. Va a decirte que no vas a poder. Aleluya. Sí, Señor. Queridos jóvenes acá, jovencitas, adolescentes, ustedes son la obra maestra de Dios en Cristo Jesús. Si Él es el centro de tu vida, entonces todo el diseño de Dios va a ser construido en tu vida. Van a pasar los años y tu vida va a ser construida sobre la roca, como nos enseñó Jesús en el Sermón del Monte. El hombre que edifica la casa sobre la roca y el que edificó su casa sobre la arena. Ahí está la diferencia. Ahora hay un plan de Dios, hay un plano de Dios para nosotros. Aleluya. Y nosotros también, sin Cristo, éramos desechados.
No teníamos esperanza, no teníamos ningún valor. Pero ahora en Cristo Jesús nos hemos transformado en la creación más perfecta de Dios, la iglesia del Señor, la novia del Cordero. Eso somos vos y yo, hermano querido, hermana querida, hermanos adultos, ancianos que estamos acá. Quizás te han pasado un montón de cosas en la vida que te han hecho perder la esperanza, perder la fe, y hay como una sensación de descrédito hacia vos. En el nombre de Jesús, créele a la palabra de Dios en esta noche. El Señor te dice, la palabra del Señor nos dice: ustedes son mi obra maestra. Ustedes son mi obra maestra. Vos sos la obra de arquitectura más perfecta del universo. Es la iglesia del Señor. Es el edificio de Dios, es el templo de Dios que somos nosotros. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, ahora recibid fortaleza. Venga revelación de Dios ahora, en el nombre de Jesús. Esto no es para agrandarnos, no. En el nombre de Jesús. Esto es para entender quiénes somos en Cristo Jesús. Y la palabra nos dice que ahora sí hay unas obras que nosotros podemos hacer. La salvación no es por obras, pero sí cuando alguien entiende que es parte del edificio de Dios, cuando alguien entiende que es una piedra viva, hay unas obras que tenemos que hacer en el nombre de Jesús. Y no podemos quedarnos, no podemos estancarnos. Hay obras que el Señor quiere que hagamos en el nombre de Jesús. Dice así la palabra. Si ponemos otra vez el versículo, Efesios 2:10. Aleluya. Pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás, o de antemano, dice la otra versión. En el nombre de Jesús vas a caminar en esas obras de Dios, vas a caminar en esos diseños del Señor, en esa voluntad de Dios. Aleluya. Ahora sí, en Cristo Jesús hay unas obras que tenemos que hacer, no para salvación, porque ya hemos sido salvos cuando creímos, cuando le recibimos, pero hay unas obras que tienen que ver con el plan de Dios, con lo que Dios quiere construir en tu vida, a través de tu vida, como iglesia de Cristo. Amado, Restauración y Vida, hay unas obras que tenemos que hacer en este tiempo. Queremos caminar en tu voluntad, Señor. Y si hay alguien acá que quiere decirle al Señor con todo el corazón: yo quiero hacer tu voluntad, Señor, levanta tu mano ahí al cielo, vos delante de Dios, delante del Señor. Señor, quiero tu diseño, quiero tus planos, Señor, en mi vida. No quiero yo estar planificando. No sos vos el arquitecto, no te equivoques de esa manera. Hay un diseño del Señor. Él te vio antes de la fundación del mundo. Él te conoció. Aleluya. Aún cuando estabas en el vientre de tu mamá, el Señor te conoció y ahí te formó. Aleluya. Hay un plan de Dios, hay un plan de Dios, hay un plan de Dios. No te salgas, iglesia amada. No nos salgamos, no nos desviemos, no abandonemos en el nombre de Jesús. Obras preparadas por el arquitecto. Aleluya. Santo es el Señor. Como las obras arquitectónicas de las que te he hablado, la muralla china tenía un propósito, y era proteger a la nación de los embates de las naciones bárbaras. Ese era el propósito. Hay una construcción, hay un plan, hay arquitectos, pero hay unas obras que esa construcción debe llevar a cabo. Protección en ese caso. Aleluya. En el caso de nuestro dique acá,
Su propósito fue creado para que Córdoba no se inundara. Hoy en día provee agua potable para nuestra ciudad. Propósitos de una gran obra. Hoy en día también genera energía para nuestra ciudad. Gran parte del propósito de Dios. Dios está construyendo, somos la iglesia, somos la obra maestra de Dios, pero hay unos propósitos, hay unas obras que tenemos que llevar a cabo. No podemos estar en nuestros anhelos, en nuestros deseos, sino en el diseño de Dios, el creador, el arquitecto del universo, el más grande. Él es el que nos guía, Él es el que nos guía. Aleluya. El Espíritu de Dios te va a bajar los diseños para este 2025. Atento, iglesia amada, atenta, restauración y vida, porque el Señor nos va a bajar en estos últimos días, nos va a bajar el plano de lo que Él quiere para el 2025 con nosotros. En el nombre de Jesús no vamos a caminar en la improvisación, vamos a caminar en los propósitos de Dios. Aleluya. Oh, si alguien lo cree conmigo, levanta tu mano al cielo y decirle al Señor: acá estoy, Señor, aquí estoy. Vos sos la piedra angular, Señor. Vos sos el primero. Oh, vos sos el último, Señor. Digno de ser exaltado. Es el centro, el centro, el centro, el centro.